Buenas tardes. Así que empezamos esta segunda sesión del curso de venta directa con Rodrigo Jiménez y Jaime, Rodrigo Jiménez Barrios y Jaime Fernández Luchado. Sabéis que os daremos paso a las preguntas, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a ir recopilando las preguntas y, bueno, y las podéis ir poniendo por el chat y una vez que ellos, digamos, vayan avanzando, van a ir dando paso a las preguntas. Las preguntas en ese momento cortaremos la grabación para que os sintáis más libres de estar, digamos, preguntando sin saber que no se va a grabar. Luego la grabación sí que se va a pasar si es todo correcto, la pasaremos a subirla a la nube. Muy bien, pues nada. Sin más, empezamos todo vuestro Jaime y Rodrigo. Perfecto, pues muchas gracias, Jaime. ¿Tú ya puedes hablar? ¿Se te oye Aquí bien? probando, probando. Gran Vale, control al comandante perfecto. Tom, sí. Perfecto, sí, pues nada, pues vamos a dar comienzo. Bueno, de entrada agradecer a Alfonso por haber confiado en nosotros, a la Fundación Caraso y bueno, al grupo de entidades que están promoviendo el grupo de trabajo de la red de impulso a la pequeña transformación alimentaria, a Rita, que decíamos Jaime, decía Jaime, a ver cuánta gente viene esta tarde, porque seguramente a lo mejor el comentario es que vaya Rita, un jueves por la tarde. Pero bueno, estamos muy contentos, ya vemos que hay más de 35 personas y nada, pues vamos a darle a esta parte tan interesante que son los números. Bueno, como decía, si quieres, Jaime, me presento yo rápidamente, ¿no? Como ha dicho Dale. Alfonso, bueno, pues mi nombre es Rodrigo, pues llevo en este tema pues cerca de 15 años. Empecé en Bolivia con temas de asesoramiento y desarrollo económico local. Y luego en la Vuelta a España, pues he trabajado tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, tanto en programas públicos del Fondo Social Europeo de asesoramiento al emprendimiento, a nuevas entidades. Y bueno, he tenido la fortuna de que yo hace ya muchos años, ¿no? Pues pues la base de mi cesta de la compra siempre fue, bueno, pues productos locales y productos agroecológicos y bueno, pues como la cabra tira al monte, pues al final pues me empezaron a llegar más que de otros sectores pues proyectos del sector alimentario. Y en ese recorrido, bueno, pues ahora tengo la fortuna, ¿no? de poder aprender mucho del sector, de las personas que trabajáis en el sector alimentario y en esas, bueno, pues poder vivir de ello y además poder trabajar con entidades como Fundación Entretanto, Pueblo Ingenio, la red de municipios por la agroecología y, bueno, otras entidades del sector. Jaime. Vale, pues nada, como decía Alfonso al principio, me subo a los agradecimientos. Soy economista, nadie es perfecto, y me dedico, bueno, a varios temas. Entre tantos sombreros por ahí en los que se encuentran también pues, la docencia, la medición del impacto social. Entre todos esos sombreros está el del emprendimiento y el de la agroecología. El emprendimiento ya como un oficio vetusto también, otros 15 años acompañando proyectos de pequeña escala, de mediana escala, de gran escala, más startuperos, más de trinchera, eh, con la parte de los números, pues porque alguien tiene que hacerlos, ¿no? Y bueno, también llego a la agroecología desde chaval, pues a través de las militancias, del movimiento ecologista y demás. Y ya luego pues empieza un poco la vida a hacer su trabajo y de repente pues aquí estamos. Nada, mi forma de estar es poner los servicios al servicio del o sea, poner los números al servicio del procomún, ¿no? Que les perdamos miedo y que sean nuestros aliados, porque, y ya termino, yo creo que tener control sobre los números de verdad nos da capacidad de decisión.
si delegamos el control de los números, perdemos mucha información y entonces podemos tomar decisiones menos acertadas, pero si tenemos los números de nuestro lado, pues creo que podemos llegar más lejos. Así que un poquito desde ahí eh, le damos. Cancha ya. Sí. Pues esto es un poquito la tabla de contenidos que hemos preparado para el taller. Vamos a hacer, por así decirlo, una intro que entiendo que puede ser redundante, pero que lo vamos a contar desde nuestra terraza, ¿no? Cómo es dar esa intro hacia la venta directa y canales cortos de comercialización. Y ya no es ni siquiera como economistas, ¿no? Pues el recorrido que Rodrigo y yo traemos, pues un poco aportar al debate, al estado actual de la cuestión, a qué punto o momento estamos en torno a los canales cortos de comercialización, qué ejemplos vemos por ahí y demás. También vamos a dar una vuelta a la estructura de análisis económico-financiero. Si hiciéramos de esto un taller, podrían ser pues, tranquilamente 7, 8 horas. Y esto creo que aclara un poquito las expectativas. No venimos a contar cómo hacer un análisis completo económico-financiero de un proyecto, ni siquiera de un área de negocio. Vamos a traer los aprendizajes que a fuerza de hacer este tipo de análisis hemos ido aprendiendo, tanto Rodrigo como yo, ¿vale? Y veremos también, bueno, pues apartados concretos de canales cortos de comercialización, de venta directa. Contaremos esas oportunidades, esas ventajas que pueden ofrecer, las opciones para generar valor en el producto, la comercialización. Y luego iremos viendo si llegamos, si nos da tiempo y no hemos afrontado esos debates durante el taller, a hacer un análisis de inversiones, costes e ingresos por cada canal de venta, tanto en modelo de venta directa como canales. Y, Y y vamos empezamos. allá. Entonces, Bueno, pues aquí queríamos lanzar el tema, un poquito como colocando el debate, eh, asentando estos primeros escalones, en los que a priori debiéramos de tener consenso, pero, pero aclarar que no siempre lo ha habido. O sea, que no siempre hemos llamado canales cortos a lo que llamamos canales cortos ahora, y y yo creo que es un término político. Es un término político porque un canal corto de comercialización es un término que está en disputa, ¿no? Que es un canal corto que es venta directa. eh, Está en disputa tanto en cuanto de ahí luego puede derivarse legislación y tanto en cuanto si eso se reconoce, se legitima y se concreta en lo legal, puede generar espacio para particularidades de tipo financiero. Es decir, claro, tiene también implicaciones económicas, ¿no? A partir de aquí, en la definición que nos vamos a apoyar es que los canales cortos de comercialización son sistemas de venta donde se reduce al máximo el número de intermediarios e intermediarias entre quien produce y consume, ¿vale? El consenso que hay ahora mismo, también en términos académicos, es que un canal corto de comercialización eh, es un intermediario, venta directa sería cero, ¿vale? Ese último punto de si nos da tiempo. Bueno, he dicho si nos da tiempo, porque vemos los comentarios, si nos da tiempo es, o sea, si no hemos afrontado esos debates punto por punto anteriormente, vamos a poder llegar ahí de manera particular, ¿vale? Eh, vale, Cuestiones que... Sí, dale, dale, Rodri. Objetivos que perseguimos con el establecimiento de canales cortos. Bueno, pues entre ellos está mejorar la renta de la producción, que es un poco desde donde nos acercamos. Y aquí tenemos como uno de los grandes temas, ¿no? que identificábamos con Rodrigo preparando el taller. Y es, sí, mejorar la renta de la producción en algunos casos o en muchos, si no en todos, al precio de aumentar la carga de trabajo. Porque, claro, el modelo de un venta tratante eh, eh, probablemente pueda ser lo más cómodo, pero perdemos mucha capacidad de decisión y perdemos muchas oportunidades para mejorar los márgenes si elaboramos, si establecemos venta directa, canales cortos. Entonces, que la primera meta
la primera meta que nos trae aquí, con proyectos como los vuestros, que pueden tener un tamaño pequeño, mediano, ¿no? Interpretamos, es mejorar la renta de quien produce. Em, claro, mejora la viabilidad de pequeñas explotaciones y ahora vamos a ir identificando oportunidades. También tirábamos por ahí un par de elementos. Ya no es solo que se mejoren los márgenes, es que aumenta oportunidades en clave comercial y aumenta oportunidades en términos de financiación. O sea, hay quien puede financiar proyectos que si están basados en los canales cortos y la venta directa, eh, bueno, ahora mismo hay un ecosistema de inversión de impacto que está buscando proyectos así, ¿no? Eh, vale, ¿qué más objetivos? Pues acercar la alimentación al territorio, que este es un poquito pues como el leitmotiv, ¿no? de la agroecología de los últimos 5 o 10 años, que es reterritorializar eh, la producción, las necesidades y el consumo. ¿Para qué? Pues bueno, pues habrá quien diga que es para reducir huella de carbono. Pues bien, ¿no? Pero sobre todo para, para que lo que llegue a nuestros estómagos se parezca a lo que pasa cerca de mi casa, ¿no? Y para que además quien produzca eh, tenga el reconocimiento, el respaldo del territorio en el que se halla, ¿vale? Y aquí, claro, empezamos a tocar muchas teclas, ¿vale? Aquí empiezan los arpegios, porque sí, esto hace falta una hostelería que apueste por un producto local, territorial, ¿vale? Bien, es que formamos parte de un entramado económico. Esto es así, ¿no? Objetivos, pues reducir intermediarios. Y con esto es como introducir un pequeño debate que también al final de cada bloque abrimos un poquito micros y podemos conversar, podemos decir de verdad, gente, lo que penséis, lo que queráis, podéis traer opiniones, podéis traernos preguntas, establecer debates, ¿vale? Y bueno, el tema de los intermediarios. No es decir que todos los intermediarios sean malos ni que todos los intermediarios sean buenos. Vamos con la meta de reducir los intermediarios, intermediarias para todo lo anterior, para mejorar la renta de la producción, para mejorar la viabilidad de las pequeñas explotaciones y para acercar la alimentación al territorio, porque sí que sabemos que el momento en el que entran los intermediarios en la ecuación, eh, mi cordero puede acabar muy lejos, muy lejos. Y esto pone en entredicho muchas cosas, ¿vale? Y complica otras tantas. Y por último, pero no por ello Sí. menos importante, sí, dale. No, decía que ahí nos podemos encontrar, ¿no? Con que yo aquí soy muy abierto, ¿eh? O sea, seguramente mi visión es quizá demasiado comercial. También por la experiencia que he tenido, pero que tu cordero puede acabar, si tu producción está en Galicia por venta directa, puede acabar en Murcia sin haber intermediarios. Y, por ejemplo, pues lo que te contaba antes, cuando yo trabajaba en una empresa de huevo ecológico, pues al final quien más huevo ecológico del territorio, mira que tocamos todos los palos posibles. Al final era el lineal, era el Carrefour a través del lineal de lo nuestro, que directamente llevabas el producto a los diferentes supermercados de Carrefour, no pasaba por central logística. Y ahí era como, y claro, ahí yo le decía a Jaime, claro, es que cuando tú te encuentras en una situación como esta, de que quieres sacar el producto en tu territorio, pero a través de los canales típicos de comercialización no es posible y resulta que al final quien te está sacando el producto en el territorio es Carrefour sin pasar por central logística, pues ahí a mí se me cayeron muchas teorías cuando teníamos que llegar a final de mes, claro, para que los números casaran. Y desde ese momento, pues yo dije, pues a mí me parece muy bien. Ya está, fue un poco mi visión en ese momento, ¿no? De que al final, si quiero producto en territorio, pues al final es quien apuesta por él y ahí es verdad que, bueno, es claro, un Carrefour es que apuesta por todo, porque tiene la capacidad de apostar absolutamente por un producto de Tailandia, que por el productor más cuidadoso con el medio ambiente que está a 5 kilómetros de donde está el supermercado. Pero bueno, ahí también hay que entender que no solamente se trata de producción, también se trata de consumo.
y hay que... Total. Es un debate súper chulo, porque yo siempre digo lo mismo, digo, si yo lo que quiero es que todo lo que producimos en nuestras redes agroecológicas le llegue a la nevera a mi abuela. Eso es lo que yo quiero que pase. Y mi abuela no está en ningún grupo de consumo, ni está en ninguna red de supermercados cooperativos. Entonces, y aquí Rodrigo y yo tenemos discursos parecidos, pero no tienen por qué ser buenos porque los contemos nosotros, ¿vale? No, no. Pero, claro, por supuesto, pero que apostamos por dar un puntito de salto de escala y, y de permitirnos pensar determinadas hipótesis que igual en un tiempo atrás eran líneas rojas dentro de la agroecología y que, bueno, sin embargo, son puertas que posibilitan otros escenarios, ¿no? Entonces, desde ahí traemos también una versión amplia de los hechos, porque vamos a hablar de canales cortos y el Carrefour efectivamente puede ser. Lo que vamos a hablar es económicamente también de qué pasa, ¿no? En clave de tesorería, en clave de márgenes y en clave de, claro, de volumen de pedido y luego ya de, sí, propio picking, ¿no? Para hacerlo, bueno, los lotes, en fin. Eh, queríamos introducir otro elemento, el de las relaciones justas entre productor y consumidor. Y ahí ya también son debates, son debatazos, llevamos 15 años a esto. Eh, pero estas relaciones justas tienen que ver con que efectivamente pase lo primero que hemos dicho, mejorar la renta de la producción y que no, y que el consumo no pase por porque la agregación de valor sea en todos en la fase de distribución y logística, sino que esté asociada a la producción. Este es un poquito los objetivos de Canal Sport. Vale, oportunidades. Y aquí eso, vamos, Rodri, entrando, saliendo, sí, tú y yo. Eh, con el tema de la propuesta de valor, claro, vais a ver que vamos a hablar de números, pero y también vamos a estar todo el rato empleando una jerga y unos sujetos y unos predicados muy de mercadotecnia, porque de ahí venimos, ¿vale? Y porque creo que además también a la agroecología más de base nos sienta muy bien, eh, nos sienta muy bien cuando de repente nos dan eh, eh, ideas como esta, ¿no? Yo recuerdo eh, a gente de que está impulsando el tema del Mincha de aquí, por ejemplo, en Aragón, ¿no? Juan y compañía, desde CERAI, que pues es que yo al principio no quería ni hablar de mercadotecnia, de plan de comercialización, plan de ventas, segmentación de clientela, y en el momento en el que me he puesto a hacerlo me he dado cuenta que es imprescindible. ¿Para qué? Mm. Para acertar. Para acertar en si empleo dinero o no en comunicación, si cómo concentro mis esfuerzos de comercialización, y a mí me gusta decir una cosa, no nos estamos vendiendo, estamos contando lo que hacemos. ¿Vale? Sí, sí, porque lo del marketing, ya, en los anglicismos. Entonces, que esta es otra de esas ideas fuerza, ¿no? Que no nos estamos vendiendo. Y esto nos lo encontramos un montón de veces en el sector agroecológico. No nos estamos vendiendo, estamos contando lo que hacemos, estamos dándolo a conocer, estamos haciendo un esfuerzo por llegar a quien quiere y necesita saber de nosotras y de nosotros. No nos estamos vendiendo, ¿vale? Entonces, todo esto lo llamamos o lo englobamos en un casi ya terminado siendo un pleonasmo, ¿no? Propuesta de valor. ¿Cuál es la propuesta de valor? Esas características que reúnen mis productos o servicios, ¿vale? Eh, si trabajamos con los canales cortos de base agroecológica, eh, empiezan a aparecer muchas oportunidades que nos brindan eh, poder establecer estrategias comerciales diferenciadas, poder hacer una segmentación de mercado más afinada, y cuando hablamos de segmentación de mercado es elegir a quién le vendo. Elegir a quién le vendo con al menos dos, tres apellidos, cuatro, ¿vale? Igual no hace falta llegar a los 8, pero si estamos segmentando por nivel adquisitivo, nivel de renta, por territorio, por pautas en el consumo
por determinados ratios que pueden tener que ver con la edad, con el género. Bueno, pues ahí estamos metiendo capas y más capas para poder segmentar bien. Bueno, cuando hacemos este esfuerzo de venta por canales cortos, eh, esto empieza a pasar, ¿vale? ¿Cuáles son estas Pero puertas de entrada? Sí, dale, Rey. es la importancia, ¿no? de establecer una estrategia que nos permita ser efectivos. El término de no matar moscas a cañonazos, ¿no? Es decir, ya que, como vamos a ver luego, cada canal de comercialización tiene gastos e inversiones específicas, pues evidentemente no podemos querer llegar a todos los canales, o ojalá que sí, ¿no? Pero seguramente sea inviable. Entonces habrá que estudiar a por qué canales vamos para ver cuáles son los ingresos, las inversiones, los gastos que vamos a tener que asumir, y que esto nos permita eso, comunicar como queremos. No es lo mismo si vamos por el canal de las tiendas y de las carnicerías, ¿no? La manera de comunicar que vamos a realizar, o las inversiones que vamos a tener que hacer, que sí que si ponemos el foco en nuestra tienda online y los contenidos de comunicación que queremos poner en nuestra tienda online. Tanto los medios como los mensajes como la logística van a ser totalmente distintos, y es ahí donde tenemos que poner luego el foco a la hora de hacer cuál es mi estrategia. Entonces, por eso también Mm. es... Y en este sentido, yo por lo menos, Rodri, tú también cuentas, pero a mí me gusta trabajar teniendo todo este catálogo de posibilidades, ¿no? Para comercializar todos estos canales y hacer una priorización particular con cada iniciativa. Y dices, pues espérate, lo del e-commerce, pues sería estupendo, pero es que no tengo ni la web montada, la ayuda ya la gastábamos tal y cual, y con Oreca tengo ya tres, cuatro puertas de entrada establecidas que puedo hacer un efecto multiplicador, es decir, que cada iniciativa pueda hacer una estrategia particular, sin perder de vista que yo puedo decir, venga, a partir del año que viene, año uno, Oreca y tiendas especializadas. Pum, y con el cuchillo entre los dientes. Año 2, e-commerce, ferias, ta, 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 ta. Año 3, quiero llegar a supermercados. Y son estrategias diferenciadas, diferenciables, también en términos de campaña de comunicación, en las cifras. Luego llego a un mercado y si no vengo de ahí, pues me llevo sorpresas, algunas gratas, algunas no tanto. O sea que como temporizar eso es parte de la fórmula. Esto no se trata que después del ciclo este paséis de venta tratante e intentar llegar a todos los canales, porque es que además entre sí no se parecen en nada. O sea, y seguro que aquí sabéis, vamos, con toda probabilidad más que Rodrigo que yo, pero en nada se parece la forma de pedir, la forma de pagar de una colectividad, de un hospital o de un cole, a la de un grupo de consumo. Es antagónico. Y todos son canales cortos, ¿vale? Bueno, esas propuestas de valor, esos valores atributos que tiene un producto por, bueno, que no tiene ni siquiera el producto, que tenéis como productoras y productores, eh, por trabajar en canales cortos, sería origen del producto, procesos y manejos conocidos. Claro, si manejáis la trazabilidad, si manejamos la trazabilidad de lo que producimos y de dónde acaba y en manos de quién acaba, claro, podemos contarlo. Si mi producto cae en manos de alguien que luego no va a velar porque esa información llegue a ninguna de las partes de la cadena en las que va a comercializar, pues entonces hay un montón de buenas prácticas que en el camino han quedado completamente invisibilizadas. Entonces, poder dar voz y sacar pecho por de dónde viene el producto, cómo son mis procesos y mis manejos, ya es una oportunidad. Es algo que, si lo estoy haciendo bien, me permite diferenciarme, ¿vale? Luego también la parte de calidad, gourmet, certificado. Aquí se abren muchas tendencias de mercado. Algunas nos pueden resonar más, algunas nos pueden resonar menos, pero el caso es que todo esto está pasando. Podríamos meter aquí hasta si los ODS, si el consumo responsable. Ciertamente, socioeconómicamente, hay una demanda que está mutando. Y esto hace 15 años no pasaba. Hace 15 años estábamos diciendo, ¿y cómo hacemos para que la gente consuma en ecológico y produzca en ecológico? Y ahora mismo,
ya hay pista de aterrizaje, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí también que cada cual elija qué le representa, qué le puede sentar mejor para esos canales a los que quiere acceder, ¿no? Calidad, gourmet, certificado ecológico, Demeter. Eh, Dentro de esa misma órbita hay mucha jerga y esto pues habrá a quien le parezca maravilloso y a quien le repate. Eh, con sí, producción extensiva, ecológica, con la certificación, manejos holísticos, manejos regenerativos, bioeconomía. Bueno, hay un montón de términos. La propuesta sería apropiémonos, apropiémonos de los mismos antes de que alguien los use y queden vacíos por el uso de quien igual hace abuso de esos términos, pues que no los apropiemos, ¿vale? Que no los apropiemos porque no va a venir nadie aquí a ponernos, sí, hacen manejo holístico. Es que empiezan a surgir iniciativas que empiezan a agrupar, ¿no? Iniciativas regenerativas, ¿no? Como la plataforma de agricultura regenerativa y demás. Pero bueno, el tema del bienestar animal, reducción de medicamentos e insumos. Claro, si estamos en canales cortos, podemos, es lo que decíamos antes, ¿no? Podemos no perder de vista, podemos insistir. Es un mensaje que puede no perderse en el camino de los intermediarios o las intermediarias y poder reivindicarlo si lo practicamos, ¿no? Y que además abra nuevas oportunidades comerciales. Luego hay valores que estamos viendo que están marcando muchas hojas de ruta y marcan hojas de ruta, por ejemplo, para un MITECO a la hora de conceder determinadas ayudas o de un Ministerio de Agricultura para conceder otro tipo de ayudas, ¿no? Y lo hemos visto con los PERTES y lo seguiremos viendo pues con las ayudas anuales o subvenciones que sacan cada ministerio. Bueno, son términos que a través de los canales cortos podemos decir con la ley en la mano que estamos favoreciendo la sostenibilidad ambiental, el desarrollo rural, la transición ecológica. Y esto, sí, es mercadotecnia y es economía, ¿vale? Y luego, bueno, pues el atributo de la relación de cercanía con el productor-productora, que esto sí es una tendencia de mercado. Y luego este concepto casi casi más de un pasado o de otros continentes que tiene que ver con la agricultura familiar y que, sin embargo, va de camino a convertirse en una ley pronto en el Estado español con sus disposiciones y sus aplicaciones. Y aquí nos encontraremos en la aplicación de la agricultura familiar y de esa ley, aunque ahora mismo está en disputa, ¿no? La letra pequeña. Entonces, bueno, que los canales cortos de comercialización eh, a priori van a poner en valor todas estas. Vale, ¿quieres, Rodri, si quieres, por... Sí, 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 si quieres, mira, bueno, pues aquí por irnos ya metiendo en números. Bueno, esto también, bueno, pues al final las oportunidades también de los canales cortos tiene que ver no solo con la soberanía alimentaria de los territorios, ¿no? A través de reforzar las economías locales, de mantener el valor dentro, ¿no? Lo que se produce y se consume en el territorio, sino algo muy importante que es reducir la dependencia a los mercados globales. No es verdad que ahora mismo, pues por ejemplo, yo hace poquito echando números pues me acordaba mucho de Alfonso con el chico de Burgos, que tiene la ganadería ovina. Y claro, nos pusimos a echar números sobre la posibilidad de hacer hamburguesas de macacos. Allí lo llamaban en Burgos a los corderos estos que ya no son ni lechales ni picuales, un poquito más grandes, pues los llaman macacos. Y él decía, bueno, pues que salía un producto riquísimo, que seguía siendo carne de pasto, que era espectacular y tal, tal, tal. Bueno, pues nos pusimos a echar números sin afinar, porque todavía él no tenía muy claro cuántos kilos sacaba de cada canal, no sabemos, no teníamos muy claro a cuánto el mercado podía llegar a aceptar un producto así, porque no teníamos referencias, pero bueno, haciendo un poco unas primeras pinceladas nos dábamos cuenta que como estaba el cordero hace 2 meses, no sé cómo seguirá ahora, ¿vale? Porque no lo tengo, pero sí los tengo actualizados a diciembre de 2025, pues le salía casi que mejor vender a tratante todos los corderos, porque se estaban pagando a unos precios altísimos. Claro, eso era muy interesante por una parte, decir, joder, ¿para qué me voy a meter en el papelón ahora de buscar mataderos, salas de despiece? ¿Quién me hace el obrador, ¿no? ¿Quién me hace, bueno, pues todo ese trabajo? Lo hago yo.
lo llevo lo externalizo, me integro dentro de algún obrador compartido, ¿no? Pues todas estas mil y una, ¿no? Ahora imagen corporativa, etiquetas, tal. Si de repente es que el tratante me sé que me sale mejor ahora mismo dejárselo todo al tratante y dejarme de líos, que ya bastante tengo con lo que tengo, ¿no? Claro, eso en cierto momento es muy interesante, pero imaginaros que en los mercados, pero esto depende de mercados globales. Si de aquí a X tiempo entra un competidor de no sé qué mercado que es capaz de llegar a Qatar o a Arabia Saudí o a ciertos sitios, ¿no? Y de repente los mercados caen, pues a ti no te queda lo mejor de que pasas de la gran bonanza a verte a verte en una situación un poco delicada. Entonces, claro, aquí veíamos que si bien es cierto que es importante tener los números, hay veces que hay que tomar decisiones que tienen más que ver con la soberanía vuestra y con la capacidad de tener resiliencia frente al mercado que no de decir del pan para hoy, hambre para mañana, que se puede convertir el vendo todo a tratante y me despreocupo y que los mercados globales vayan por donde tengan que ir. Que si a mí el día de hoy me está dando más que nunca, pues centro todo mi negocio y meto todos los huevos en esa misma cesta, ¿no? Entonces había esa parte de decir, lo interesante aquí también es que estos modelos de comercialización, de que vayáis abordando mayores partes de la cadena de valor a través de la transformación, la comercialización os permite a vosotros diversificar, tener los huevos metidos en más cestas y a la vez pues ser más resilientes frente a el mercado este que bueno, pues ya sabéis cómo funciona muchas veces. Bueno, esta es la parte, ¿no?, que os decía, ¿no? Que al final, bueno, pues nos permite diversificar ingresos, ¿no? Nos reduce la dependencia, ¿no? Lo que acabo de comentar, amplía nuestro catálogo de productos y servicios y nos permite vender en diferentes formatos. Pues podemos mantener venta tratante, ya sea de carne o de vida, podemos vender canal entero, despechados, envasados, elaborados, bueno, pues. Y ese aumento también de los diferentes formatos también nos permite abordar más canales de venta. Es decir, no solamente es, es transformar, sino también tener más posibilidades de mercado, por así decirlo. Bueno, y aquí, bueno, pues tenemos eso, la resiliencia, que es la menor exposición a precios industriales, la mayor capacidad de adaptación, la mayor capacidad para la toma de decisiones, tener una relación más directa con una clientela que esté fidelizada, ¿vale? Yo trabajo también, pues, por poner, por poneros un ejemplo, ¿no? Pues trabajo con una empresa de cosmética ecológica aquí en Extremadura y lo que realmente le está dando, lamentablemente, tenía una fuerte red a nivel nacional de pequeñas tiendas ecológicas que vendían su cosmética, pero en estos procesos de concentración eh, pues ha ido cayéndose esa venta. ¿Qué ocurre? Que apostaron más por la tienda online y por la tienda que tienen en Cáceres. Y les está permitiendo esos dos canales no solamente haber ampliado, les está creciendo un montón, sino tienen contacto con un cliente fidelizado. No- y es directamente el consumidor el que se fideliza a tu producto. Porque yo puedo tener un muy buen producto y tener una tienda o un supermercado que me vende mucho, que por lo que sea, porque cambian el jefe de compra, porque de repente, por muchas razones, que de repente te sacan el producto de ahí y ese cliente fidelizado que iba a comprar a tal tienda desaparece. Y desaparecen de repente 60 consumidores de tu producto, ¿no? Y entonces, bueno, pues Y también justo en pueden decir. en estas relaciones se fortalece algo que en marketing o en mercadotecnia se estudia muchas veces, que es la recomendación y la reincidencia. Que esto, quien va a comprar cinta de lomo al campo no tiene manera de hacerlo. Pero, pero con los canales cortos de comercialización pasa algo que el marketing está todo el rato estudiando a ver a ver cómo lograrlo. Y aquí se automatiza la recomendación y la repetición, ¿no? Que son dos factores que además, si ya cuesta llegar, pero que luego ya todo de repente va como un poquito más sólido. Mm. Y luego lo último que te habías comentado, Jaime, antes de pasarme la palabra, que era lo de priorizar la prioridad en la conexión de las ayudas, lo que comentabas de Miteco o de la Caraso misma o de muchas entidades que están apostando ahora por el sector y lo de la ley de agricultura familiar.
y veremos la PAC pues en qué acaba finalmente. Pero bueno, esperemos que las buenas prácticas no terminen eh, en la compostera y Mm. que de ahí se siga teniendo una ventaja competitiva. Se llama ventaja competitiva y es que hacerlo bien tiene que dar ventaja competitiva. Por lo menos trabajamos en clave de sector para que eso pase. No sé si abrimos un poquito micros o debates, Sí, Rodri, porque por si hay... vamos a pasar ya directamente a la parte de números, ¿vale? Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser una visión genérica sobre la importancia de vuestras producciones, ¿vale? Antes de abordar lo que es logística y comercialización. Entonces vamos a hacer ahora un cambio. No sé si, como ha dicho Jaime, es el momento ahora de abrir el primer momento de aportaciones, debates o cuestionamientos, lo que... Somos un montón, podéis, pues no sé, levantar la mano y vamos dando voz o directamente activáis micro. Aquí Y nos vamos a centrar en estas tablas que están adaptadas a vuestra producción, porque si vais a abordar todo lo que es logística y comercialización, es importante que abordemos esto. Entonces, a ver, em, ay, me vais a perdonar, es que ¿sabéis qué pasa? Esto ya lo cuento. Hay veces que se me acumulan las ideas en la cabeza y me bloqueo, ¿vale? Lo digo así que los que me conocéis ya lo sabéis. Y enseguida vuelvo y en cosa rápidamente recupero el son. Entonces con el cambio ahora dale, sigo compartiendo yo, Rodri, sí, sí. vale. No, no te preocupes, ya estoy. Entonces, bueno, mira, son las tablas con las que vamos a trabajar que tienen lo que es la parte de inversión. Ahora vamos a explicar cada una de ellas, ¿vale? Lo que son los gastos fijos. No, ya se me ha pasado. Lo que son los gastos fijos son los ingresos variables. Vamos a ver un poco el tema del análisis de los costes unitarios. Vamos a ver resultados y el tema de la tesorería. Bien, esta tabla que después de haber trabajado con muchas diferentes, esta yo la saqué es una adaptación que hice de la que trabaja Acción contra el Hambre, de la que la gente que trabaja con Acción contra en Acción contra el Hambre, en el servicio de emprendimiento, pues dan. Es una adaptación ya que está bastante ajustada y simplificada. ¿Por qué motivo? Porque yo a lo largo de los años me he dado cuenta que esas tablas Excel de análisis tan complejas, aunque esto parezca complejo, las normales son todavía más complejas. Tan Mm. acotadas con las fórmulas, todo, y al final veo que muchas veces no se me adaptaba, que al final era un jaleo porque había que desbloquear, y dije, mira, voy a generar unas tablas que sean lo más sencillas posibles, que luego en el trabajo con las personas del proyecto que corresponda, pues sea lo más fácil el poder personalizarlas y que sea lo más fácil posible que se ajusten a vuestra realidad. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, uy, están apareciendo ahí rayones en la pantalla. Qué bonito. Entonces, en ese sentido, bueno, pues estas tablas son muy sencillitas. Yo os las vamos a mandar, ¿vale? A todas las personas que estéis aquí. Os vamos a pedir que las rellenéis y, bueno, pues si tenéis cualquier duda, pues podéis hablar con Alfonso a ver de qué manera, pues os podemos ayudar para que las terminéis de rellenar. Bien, como os decía, lo primero que tenéis aquí son las inversiones, que las inversiones, para entendernos, ¿vale? Porque hay mucha confusión entre qué es inversión y qué es gasto. Las inversiones es la infraestructura que yo necesito para poder poner en marcha un negocio. Es decir, y no solamente es una infraestructura que yo necesito para poner en marcha el negocio, sino que es todo aquello que genera patrimonio en mi proyecto. Es decir, os pongo un ejemplo, una furgoneta, un tractor, una finca, es decir, todo aquello que está generando un patrimonio y que a la vez es fundamental para yo poder desarrollar mi negocio. Vamos a tener dentro de lo que son inversiones tangibles, ¿no? Pues cosas que se pueden tocar, pues un equipo informático, un ordenador o un móvil e intangibles, como puede ser pues, la página web, la imagen corporativa o los gastos de constitución, pues como el proyecto de inicio. Bien, aquí cuando la gente me dice, oye Rodrigo, pero ¿y esto realmente es un gasto? Y yo digo, sí, es un gasto, pero lo que hacemos es, como es un patrimonio que vamos a usar durante varios años, lo que hacemos es
irlo convirtiendo en gasto en función del uso y de la pérdida de valor que tiene eso que estamos usando. Pongo un ejemplo, un coche. Imaginaros que yo compro un coche para hacer visitas comerciales y ese coche pues me ha costado 10.000 euros. Bien, pues yo a lo mejor digo, bueno, pues lo voy a amortizar en 5 años. Bien, yo hago la inversión, pago los 10.000, pero yo lo que voy a decir es que cada año ese coche tiene un gasto de 2.000 euros. Es decir, voy a amortizar cada año 2.000 euros. En vez de comprarlo el primer año, pagar los 10.000 euros y decir que he tenido 10.000 euros de gasto en la compra de un coche. Porque si os dais cuenta, eso no sería realista y desvirtuaría un montón los resultados de mi proyecto. Si todo lo que yo compro para usarlo durante varios años lo imputo a los gastos del año en el que lo compro, los resultados estarían totalmente desvirtuados. Es decir, la lógica es ir llevándola a gasto en función del uso y la obsolescencia que tiene ese inmovilizado. Bien, aquí lo que hemos hecho ha sido en esta tabla, bueno, pues poner primero los gastos de constitución y licencia. Bueno, también hacer un paréntesis. Habrá gente que ya lo tenéis iniciado, el proyecto. Me imagino que muchos de los que estéis aquí. Entonces, en ese sentido, pues podemos hacer una valoración sobre lo que ya tenemos, ¿vale? Para poder hacer bien el estudio. En ese sentido, ¿qué nos encontramos? Bueno, pues voy a empezar por lo que son algunos de los intangibles, que son los gastos de constitución y licencia, que es el proyecto, pues por ejemplo, si hacemos un obrador compartido y necesitamos, bueno, pues que nos hagan el APPCC este de puntos críticos, necesitamos que nos hagan un arquitecto que nos haga, o un ingeniero que nos haga el diseño de la sala, o bueno, pues todas esas cuestiones pues lo vamos a incluir aquí. ¿Por qué se considera una inversión? Pues porque realmente son los inicios y son una serie de documentos que son fundamentales para yo poder iniciar actividad y que por consiguiente lo suyo es que lo amorticemos a lo largo de 5 a 10 años, que es lo que se suelen amortizar este tipo de gastos. Luego lo siguiente que tendríamos pues sería toda la imagen corporativa, pues el logotipo, el etiquetado, la adaptación de la imagen a las redes sociales, es decir, bueno, pues toda el diseño, ¿no? Que va a ser la base sobre la que vamos a crear nuestra página web, es decir, pues todo aquello que va a dar imagen al proyecto que queremos desarrollar. ¿Qué tenemos también importante? Pues lo que es la página web, ¿vale? La página web que creéis. Página web, y aquí, perdonadme, porque página web y tienda online. Bien, os pongo un ejemplo. Si os hacen un diseño de una página web y una tienda online, pues ya sea con WooCommerce o con alguna de los software que hay ahora mismo pues, para implementar páginas web, ese diseño sí sería lo que es la inversión. Luego lo que es el mantenimiento de esa página web va a ser gasto. El mantenimiento anual va a ser un gasto anual, pero lo que es el diseño inicial para poderla poner en marcha va a ser un gasto que vamos a considerar de inversión. Bien, y luego ya pues nos podemos meter aquí en lo que van a ser pues inversiones tangibles. Pues quien necesita una finca, bueno, quien necesita una finca y tenga capacidad de compra pues tendrá aquí la finca, lo que es la cabaña ganadera, ¿no? Pues el número de cabezas de ganado que tenéis también es una inversión. Además, la cabaña ganadera, como le puede pasar, por ejemplo, a la finca, no se amortizan, varían en función del valor, ¿vale? No es lo mismo, por ejemplo, aquí cuando lo pongamos, pues vamos a ver que la cabaña ganadera. Voy a hacer una cosa, que estoy viendo ahí los rayones. Voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo. A ver si ya. Sí, eso ha parecido un intento de hackeo, ¿eh? Bien, entonces, eso lo que os decía, que hay algunas de las inversiones que estoy viendo aquí que no pierden valor, entonces no hay que llevarlo a gasto, sino que en el tiempo se mantienen, incluso muchas veces suben o bajan, bueno, pues bailan un poquito en función del mercado. En ese sentido, pues tenemos aquí pues lo que sería la finca y la cabaña ganadera, que va a depender del valor que tenga en cada momento. Pues lo que ha pasado en los últimos años, ¿qué ha pasado con las cabañas ganaderas de ovino, de vacuno, bueno, en general de la mayor parte del ganado? Pues que en el último año, si tú tenías 40 cabezas hace 4 años,
valían menos que si tienes 40 cabezas, exactamente las mismas 40 cabezas ahora. ¿Y por qué? Pues porque el mercado, la tendencia ha sido alcista en los últimos años. Y luego, pues yo ya aquí ya he puesto algunas que va a depender de el manejo que hagáis y de las necesidades que tengáis, ¿vale? Esto ya vosotros y vosotras lo adaptaréis en función de el proyecto ganadero que estáis llevando a cabo. Ya aquí hemos puesto lo que serían las cercas perimetrales, el corral de manejo para todo el tema de vacunación, inseminación, todas estas cosas, las parideras, la nave, instalaciones, cubas de agua, silos, bueno, pues este tipo de cuestiones que ya os digo que las tendréis que poner en función em, de de lo que tengáis. Bien, luego aquí hemos puesto vehículos, aquí el van, que si no recuerdo mal era como lo que se le pone a las pick-up o a las furgonetas para llevar todo tipo de trastos, no son como los carretillos que se acoplan a los coches, si no me equivoco, ¿vale? Porque esto me lo difundía un ganadero, lo puse en el plan y lo he dejado siempre ahí puesto, pero ya no me acuerdo si... Luego aquí tenéis pues todo tipo de maquinarias que tendréis que poner, herramientas y bueno, pues hemos puesto equipos de procesos de información. Aquí importante, como os digo, esto es unas tablas que tenéis que personalizar al máximo. Entonces, si por ejemplo, si queremos desagregar la maquinaria en segadora, empacadora, todo este tipo de cuestiones lo podemos desagregar. Bien, una vez ya hemos puesto aquí, ya tenemos identificado todo aquello que necesitamos o que tenemos para tener la infraestructura de nuestro proyecto, vamos a ir poniendo aquí los valores, ¿vale? De lo que, el valor de mercado que tiene cada una de las cosas que compramos. Si es de primera mano, de primera, si es de segunda, de segunda. Y aquí lo que vamos a hacer es la vida útil, ¿vale? ¿Cuánto tiempo me va a durar a mí un coche? ¿Cuánto tiempo me va a durar a mí un ordenador? ¿Cuánto tiempo me va a durar a mí esta instalación? Bien, en este sentido, cuando se trabaja con proyectos de vuestro sector, bueno, de cualquier sector, nos podemos ir a las tablas que tiene la agencia tributaria, que es como, bueno, pues un poquito abajo. Pues venga, pues más o menos 5 añitos. Venga, pues los equipos, los ordenadores, pues se amortizan en 4 años. Venga, pues los vehículos se pueden amortizar de 5 a 8 años. Son como unas tablas que más o menos pues no reflejan la realidad, pero bueno, pues más o menos te permiten distribuir el gasto en una serie de años que es razonable. Esa puede ser la manera en la que lo hagamos, o hay gente que es muy fina a la hora de querer hacer este tipo de estudios, que luego aquí es muy importante ser muy exhaustivos con ser operativos. Tenemos que buscar el equilibrio. Si queremos ser muy exhaustivos en el estudio económico financiero, vamos a ser poco operativos y nos va a costar un montón llevarlo a cabo. Entonces, la idea es ser lo suficientemente exhaustivos como para que el resultado pues sea realista, pero no tanto como para que no sea capaz de llegar al final a conseguir ese resultado. Y también eso, pues no hacerlo tan a la ligera que al final el resultado que sale ahí, pues como el papel lo aguanta todo, pues nos vamos a hacer ricos, ¿vale? Entonces hay que buscar ese equilibrio. Entonces, cuando decía que hay gente que es muy fina, que se mete directamente, pues yo he comprado, he puesto unas placas solares y le pido este técnico de vida útil que da el fabricante y determino la vida útil en función de cómo lo determina el fabricante, ¿vale? Pues sería la otra opción, ¿vale? Vamos a buscar una u otra. En función de que según vayamos poniendo aquí los resultados, nos va a salir cuál es el coste de la inversión y cuál es la amortización anual, que es el gasto, que es, por así decirlo, el gasto que yo voy a llevar a mis resultados año a año de la inversión que yo he realizado. Lo siguiente que veis aquí es la tesorería inicial y está en esta parte porque ya podemos tener eh, 100.000 euros de inversión en maquinaria, en elementos de transporte y en todo lo que queráis, que si empezamos con 0 euros en el banco, pues directamente pues empezamos con quiebra técnica. O sea, no vamos a poder pagar ya ahí a los proveedores que nos traigan los cereales o no voy a poder pagar a la persona que contrate para trabajar. Entonces aquí, pues esta parte también es muy importante y la vamos a dejar para el final. Una vez hayamos hecho todo el estudio y veamos la tesorería, pues vamos a ver y vamos a determinar de, oye, pues tenemos que empezar con 15.000 euros, con 10.000, con 30.000 y veremos cómo
se financia esa tesorería que se suele hacer a través de una línea de crédito. Bien, y una vez ya vemos, tenemos la inversión y la tesorería inicial, pues ya vemos aquí pues la necesidad económica que tenemos para poder empezar. Bien, esta Sí, es la ahí el parte. truquillo, perdona, Ujú. Rudy, hay varios truquillos. Para poner la tesorería inicial puede ser el 10% de la inversión y si la inversión es muy, muy, muy grande, igual también se puede calcular ahí con 2 o 3 meses, ¿no? Los 2, 3 primeros meses de gastos fijos suman y esa es una reglilla así mnemotécnica que aplica. Perfecto, sí, 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 pues esa regla se puede aplicar para ir rápido y luego la confrontamos con la realidad de este cuadro, ¿no? Y es una manera también de abordarlo. Entonces, esto sería lo que sería mi plan de inversión, que como os digo, el plan de inversión es la estructura básica sobre la que se va a generar nuestro proyecto. Yo muchas veces para explicar esto hago la comparativa con lo que sería una vivienda, ¿no? Pues una familia que decide comprarse una casa, pues ¿cuál es la inversión evidente? Pues sería la compra de la casa, el mobiliario, los electrodomésticos, la obra del suelo, en no sé cuánto veríamos lo que sería la estructura sobre la que vamos a vivir como hogar, ¿no? Como familia, y luego ya nos meteremos en los gastos corrientes que son, bueno, pues la luz, los suministros, los productos de limpieza, ¿no? Pues por hacer una comparativa que os facilite ver un poco que al final, bueno, pues al final es que muchas veces la familia no deja de ser se podría mirar con una perspectiva de este tipo. Y de esa manera, pues muchas veces pues se asimila de manera más sencilla. Y una vez ya tenemos claro cuál es la estructura, nos iríamos al plan de financiación, es decir, cómo yo financio la estructura sobre la que yo quiero funcionar. Y aquí pues bueno, no hay tantas, hay muchas y no tantas, pero bueno, hay varios tipos. Seguro que Jaime, aquí tú también pondrías alguno más, pero ahora no me lo dices y lo pongo del tirón. Que serían, pues por ejemplo, pues evidentemente los fondos propios, ¿no? Pues los ahorros que podéis tener. Financiación externa, que esto puede ser a través de un microcrédito, de un préstamo bancario, una línea de crédito. Por explicarlo, la diferencia entre un préstamo y una línea de crédito es que el préstamo nos dan todo el dinero y pagamos intereses sobre todo el dinero que nos dan y hay que irlo devolviendo poco a poco. Y una línea de crédito es una disposición que nos da el banco. Nos dice, tienes aquí 20.000 euros, vas a pagar unos gastos residuales por ponerte ahí los 20.000 euros y luego vas a pagar intereses solamente por lo que el dinero que tú utilices, ¿vale? Sería, por así decirlo, la diferencia. Por eso las líneas de crédito están muy vinculadas a financiar la tesorería, ¿vale? Luego aquí, pues ponemos aquí, pues por ejemplo, subvenciones, que pueden ser de jóvenes agricultores, pueden ser la subvención de autónomos. Bueno, pues en el momento que empezaráis el proyecto o en el momento que queréis ver un poco qué es lo que se está moviendo, pues se haría el estudio de posibilidades de subvenciones, tanto de entidades públicas como privadas. Y luego aquí, pues tenemos otros, ¿vale? Pues he puesto crowdfunding, apoyo familiar. Ya os digo que aquí hay bastante más riqueza, yo creo, de la que yo acabo de poner, pero Sí, básicamente los fondos que vienen puestos por los socios socias, fondos que son los fondos propios, la financiación ajena, que es aquella por la que vamos a tener que pagar intereses, sea en un formato o en otro, y luego, pues eso, ayudas a fondo perdido, que tienen un nombre, un formato u otro, ¿no? Más o menos, sí, es así. Y luego está la cosa esa del crowdfunding, que, que, que es un préstamo, es una operación comercial, para mí es una inyección de liquidez y sobre todo la oportunidad de hacer un plan de comunicación, ¿no? El eso es lo crowdfunding. que iba a decir. Digo, para mí el Sí, ¿no? crowdfunding es una estrategia comercial de salida al mercado, que encima, Claro, que está guay, ¿eh? y que tiene un extra, claro, que encima te da financiación, o sea que es la leche. Luego Sí. hemos visto claro, que un crowdfunding requiere de un trabajo pues, muy profesional para que salga adelante. No es verdad que muchas veces pensamos que va, es un crowdfunding, venga, pues, pero bueno, la gente de goteo, la gente, bueno, pues, saben bien que es fundamental hacer un trabajo de comunicación brutal y un sistema de recompensas que sea muy atractivo y una capacidad de convocatoria, bueno, pues sí, sí, sí. Y bueno, y aquí ya, bueno, pues cerrando eso, pues ya veríamos realmente a cuánto accedemos,
de financiación, a qué capacidad tenemos y lo importante, como siempre, es que la financiación tiene que ser mínimo, 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 igual a la necesidad económica inicial que tenemos. Si por lo que sea tenemos más financiación que la necesidad económica, pues lo único que vamos a hacer pues va a ser inflar la tesorería, ¿vale? Y al final pues va a quedar igual. Financiación e inversión siempre tienen que ser iguales, ¿vale? Si hay exceso de financiación, se irá a tesorería y si hay déficit, pues estamos jodidos. O sea, tampoco hay mucho más. Entonces, nada, pues esto sería la parte de inversión. No sé si alguna persona quiere hacer alguna consulta sobre esta parte o nos vamos a la siguiente tabla. Pero más o menos, de- cuando más... Volvemos a la Ah, vale. actividad de la presentación. Así que vamos, dale, Rodrigo. Vale, bueno, pues cuando tenemos aquí, bueno, qué va variable y qué va fijo, ¿vale? Entonces aquí vuelvo a lo mismo que os decía antes. El estudio lo que tiene que ser es, tiene que ser dinámico y nos tiene que dar resultados fiables. Entonces, para mí muchas veces cuando yo ya veo que la gente tiene más o menos controlado, pues mira, yo sé que más o menos quiero sacar 2 canales al mes y tengo una ganadería de una cabaña ganadera de tantos animales y más o menos tengo claros los veterinarios. Claro, ahí nos podemos poner súper, súper exhaustivos y llevarlo casi todo a variable, casi todo. Pero el estudio va a ser totalmente infumable y cada cambio que hagamos va a ser dolor de cabeza. Entonces mira, Jaime, le veo que asiente. Sí, sí, vamos. Digo, Los vamos a justos. llevar, Costes variables, uno, como mucho. El que quieras, pero no claro, más. O sea, es que hasta los embalajes yo los meto como coste fijo. A mm, veces si vas a estudiar eso, ¿no? Pero claro, siempre que nos vaya a dar un resultado real hay que buscarlo más operativo, porque ya bastante tenemos tomando decisiones y con el día a día como para... Entonces, por ejemplo, aquí vais a ver algunos gastos que me dirá, oye, Rodrigo, pero la electricidad no sería variable ya, pero... Y al final es un gasto por H o por B, como queramos llevarlo. ¿A cuál es el gasto variable de la electricidad que imputamos a la venta de 5 animales al tratante? ¿Y cuánto llevamos? Al final, lo más fácil es que nos equivoquemos. Cuando, sin embargo, si ya más o menos tenemos los números y sabemos a nivel sectorial, ¿cuánto puede ser? Dejarlo aquí tranquilito y que no se mueva más, ¿vale? Entonces, ya aquí, pues, por ejemplo, en esta tabla, pues vais a ver que tenéis trabajadoras por cuenta ajena, y aquí esto luego lo cambio, cuenta propia, ¿vale? Aquí las cuotas de autónomo o la seguridad social a cargo de la empresa, ¿vale? En función de si estamos de autónomos o si tenemos gente contratada, estamos contratados. Luego, pues, por ejemplo, aquí he puesto pactos comunales, pues puede ser que haya una persona que a lo mejor no tenga finca, pero tenga un acuerdo con su ayuntamiento y tenga pactos comunales o los tenga arrendados. Aquí he puesto pienso, forraje, cereales, inscripción IGP, veterinarios, medicamentos, costes de reproducción, ¿vale? Esto un poco más vinculado con todo lo que es la ganadería en sí. Y luego ya aquí tenemos un salto que es mantenimiento y reparaciones de espacio, mantenimiento y reparaciones de maquinaria, mantenimiento y reparaciones de vehículos a motor. ¿Vale? Aquí os digo lo mismo que en lo anterior, vais a ver conceptos que no tengáis y vais a echar en falta conceptos de gastos que sí tenéis. Entonces aquí lo importante es eso, que vayáis viendo bien vuestro caso particular. Luego aquí he puesto seguros que se podrían desagregar, ¿vale? He puesto el seguro agrario, responsabilidad civil, el seguro de la nave, seguro de coche, suministros, luego el combustible de transporte, que aquí ya está, muchas veces el transporte podemos ver una parte que es variable y otra parte fija. Yo aquí me refiero sobre todo, para no entrar ahora en ese tema que ya es más cuando se personalizan, que es lo que gastáis más o menos en ir a la explotación, en arar, en funcionar con el tractor, bueno, pues las cosas del día a día, ¿vale? De los elementos de transporte que estéis utilizando. y, Luego aquí Rodri, tenéis... me voy a conceder una Sí, sí, licencia. sí. Y es llegado a este punto en el que hablamos del transporte, que nos planteemos.
en términos reales, en términos económicos, en términos vitales, ¿qué le pasaría a mi iniciativa o qué tendría que pasar para que no sea yo quien hago la distribución? Es decir, ¿cómo tendrían que ser los números para que alguien pudiera hacer ese trabajo de logística y distribución, ya sea de manera colaborativa, cooperativa o de manera privada o particular? Porque es incluirle un oficio más a lo que nos traemos entre manos, que no es poco. Entonces, bueno, igual es un debatazo, igual hay quien piensa que no dan los números, pero allá en todas las iniciativas en las que yo me he puesto a tirar números, dice, no, no, yo hago yo el reparto de grupos de consumo, hago yo el reparto de Oreca, hago yo el reparto a colectividades y tal y cual, y tengo una furgoneta frigorífica, pa. Y es como, bueno, pues vamos a calcular los gastos, vamos a hacer unos números no demasiado sofisticados para al menos visibilizar los gastos ocultos que tú dices, no, 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 si esto lo hago yo, esto a mí no me cuesta perras, me cuesta tiempo. Vamos a ponerle un precio ahora a tu trabajo, aunque nos dé cosita. Vamos a ponerle precio a la gasolina, esa que no utilizo para ir al trabajo, como decía la Rodri, sino toda esa que utilizo en hacer la distribución. Y todo el tiempo de llamadas, y todo el tiempo de incidencias, y todo el tiempo de espera, y la multa, y el... Entonces, si sumamos todo eso, junto con la amortización del vehículo, por cierto, mm, ¿estamos seguros de que no nos sale más barato hacer algo en términos cooperativos o colaborativos, ya sea de logística y o distribución y o un operador privado? Y podemos buscarle también la eticidad a quien hace ese reparto. Pero, vamos, no me he podido resistir a hacer, a hacer la anotación, porque si Ah, sí, estamos sí, sí, analizando sí. la viabilidad, y he dicho en términos de vida, porque todo Sí, esto yo era eso para siempre poder lo, tener tiempo en casa, ¿no? Con la familia, con la cosa. yo eso estoy totalmente de acuerdo porque además, mira, yo con el agricultor de aquí que tenemos en Cáceres, bueno, al que le compro yo y algunas personas más, que es Chemo, que es un amigo. Claro, ese discurso que yo le hablaba con él, digo, claro, ese discurso de que cuando tú vendes el tomate, el agricultor se lleva 2,5 euros, 3 euros. No es cierto, Chemo, digo, porque tú deberías diferenciar entre Chemo agricultor, Chemo comercializador, Chemo distribuidor y asignar a cada uno, en función del trabajo que a ti te dedica, cuánto te lleva, porque a lo mejor resulta que el chemo agricultor no se está llevando esa fantasía. Es decir, es que cuando el agricultor vende al cliente final, se está llevando la totalidad de la cadena de valor. Y es como, no, pues no, hay que ver las funciones porque el agricultor, lo que es el chemo agricultor, se está llevando X del tomate. Pero luego está el chemo en almacén, el chemo de logística, y luego está el chemo que va a repartir y tal, y entonces, y ahí ya vemos de repente que dicen, no, pues entonces ahí ya cuando diferenciamos por funciones ya vemos que realmente eso que yo he escuchado tantas veces de tal no es tan así. Y ahí es donde entra lo que dice Jaime, que lo vamos a poner luego en modelos de valor de la cuestión de los centros de agrarios o agroecológicos de distribución y otras maneras para hacerlo de manera colectiva o de ver de qué manera nos asociamos Ujú. para que os dediquéis sobre todo a lo que más os gusta. Yo, por ejemplo, Y donde más valor generáis. O sea, que no agregáis valor repartiendo a pelo con la furgoneta a media carga. En el oficio de la logística, el beneficio viene en el último envío, con la furgoneta hasta arriba. Y esto no es lo habitual. Conozco gente repartiendo vino, repartiendo queso, repartiendo tal. Una furgoneta al 5% de la carga. Ahí no estáis agregando valor. Donde estáis generando valor es produciendo, son los manejos, no, y ver realmente. también dónde os gusta más, porque yo me he encontrado ya unos cuantos casos de gente que empieza de productores, pero acaban siendo los comercializadores y acaban distribuyendo y acaban... Y te dicen, ¿y aquí es donde quieres estar? Y hay gente que te dice, es que yo lo que quiero es estar en el campo, y es que estoy hasta los mismísimos de que yo quería estar en el campo y es que hago... Y al final el campo es lo que siempre tengo aquí, que voy asfixiado y que tengo que ir en cualquier momento, que ya ni cuando toca voy. Y entonces te encuentras los dos casos. Al final lo que ha dicho Jaime, estar donde queréis estar, donde aportáis más valor dentro de vuestro modelo de negocio, y donde más valores aportáis normalmente suele ser lo que más os gusta hacer. Entonces, bueno, pues sí, sí, sí.
Vale, pues no sé si hay aquí algún gasto más. Bueno, sí, vemos aquí que lo que habíamos dicho, los suministros, los combustibles, lo que es la gestoría, el marketing, que es muy importante. Esto lo veremos que va a depender mucho del canal de comercialización por el que apostéis, que lo vamos a ver ahora en un ratito, ¿vale? Y luego, pues, telefonía, internet. Ya os digo que si aquí veis algún gasto que no veáis, pues me lo podéis. Luego cuando las rellenéis, pues lo podéis manipular a total libertad. ¿Vale? Luego eso, bueno, gastos bancarios que se diferencian de los gastos financieros, de que los gastos bancarios pues son los gastos de la TPV, son los gastos del mantenimiento anual de la tarjeta, ¿vale? Son un poco ese tipo de gastos y los gastos financieros son los que están vinculados a líneas de crédito o préstamos. Muy importante, cuando hagamos el tema de los gastos en estas tablas, si queréis hacer el estudio, no confundáis la cuota mensual que pagáis, ¿vale? La cuota mensual que pagáis va en tesorería, pero realmente el gasto que tenéis no es la cuota. Hay una parte que es la amortización del préstamo, que es devolverle al banco el dinero que te ha dado, y otra que son los intereses, que es lo que te cobra el banco por el haberte dado el dinero. Realmente el gasto que tenemos va a ser ese interés, ¿vale? Va a ser el interés. Entonces, mirar bien cuando hagáis el estudio, pues os metéis en vuestro cuadro de amortización del préstamo que os hayan concedido, que eso lo tenéis en vuestra plataforma bancaria, o sea, os vais a vuestra oficina y se lo pedís a la gente y os van a dar un cuadrito y de ahí cogéis los datos y cogéis solamente la tabla de intereses, ¿vale? Y por último, la amortización, que esto ya os digo que es el sumatorio de la devaluación total eh, de eso. Lo hemos llamado ya tantas veces, Jaime, que ahora ya no sé cómo describirlo, pero bueno, la amortización que es el gasto asociado a la inversión en infraestructura, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí lo tendríamos. Bien, no sé si hay alguna dudina sobre esta parte antes de pasar a gastos variables. Ingresos. Rápido. Sí. Esta parte ya va a ser ya un poquito más rápida. Bien, aquí, como podéis ver en esta tabla, ya tenemos lo que son los ingresos y los gastos variables que vamos a vincular a la venta de los productos, de los animales, de aquello que vendamos. Como podéis ver aquí, bueno, pues algunos ejemplos que he puesto, pues he puesto la venta de animales a tratantes, pues he puesto aquí número de animales vendidos y precio de venta por animal. Luego, gastos variables asociados a la venta. Bueno, pues a lo mejor el tratante lo puede recoger en finca o a lo mejor le tenéis que mandar los animales a donde sea y tiene un coste de transporte, o los lleváis vosotros y tiene un coste de transporte o tenéis que contratar una agencia para que os lo transporte. Luego aquí vemos que tenéis total venta, que como podéis ver es el sencillo, ¿no? El número de animales que hemos vendido por el precio por animal y el margen bruto, que no es otra cosa que el total de la facturación menos los gastos que están asociados a esa venta, ¿vale? Ese sería el margen bruto que en este caso pues me dejaría la venta de animales a tratantes para carne. Lo mismo sería en cuanto a lo que serían animales, venta de animales para vida, donde tendríamos de nuevo la misma situación, ¿vale? Y luego aquí, pues ya esta que es un poco diferente, venta de productos de origen cárnico, que aquí esta parte luego, cuando ya lo aterrizáis, hay que hacerlo incluso por canales. Yo normalmente, para que esto no sea una pestaña de 200 filas, yo lo que hago es ingresos y gastos variables, canal Oreca. Ingresos y gastos variables, tiendas minoristas. Ingresos y gastos variables, tiendas físicas, por ejemplo, ¿no? Si tuvieseis esos tres canales de venta. Y se replicaría bueno, se replicaría o no, depende de lo que vendamos por cada canal, ¿vale? Bien, en este caso, como podéis ver aquí, bueno, en cuanto a venta de productos de origen animal, pues aquí tenemos kilogramos vendidos, precio de venta por kilogramos y luego aquí pues he puesto el transporte que puede ser la agencia de envío, que esto va a depender mucho de la política de precios que establezcáis a la hora de vender, por ejemplo, en tienda online, ¿vale?
de si lo asume el consumidor, si a partir de una compra de 50 euros los costes de envío son gratis, ¿vale? Entonces, bueno, eso habría que hacer ese tratamiento ya personalizado. Y aquí, pues, por ejemplo, he puesto los gastos de matadero, los gastos de despiece, los gastos de fileteado y los gastos de masa, ¿vale? Bien, aquí como vamos a ver, ¿no? Que esto además es de los trabajos que está desarrollando Pueblo Ingenio, pues vamos a ver la posibilidad de ver en esta parte de aquí, que es fundamental, ver de qué manera podemos hacerlo para tener control de calidad y también, bueno, pues intentar aumentar en la cadena de valor, que esto va a tener mucho que ver con salas de despiece compartidas, con obradores compartidos, con lo de los mataderos también. Lo que pasa es que vemos, ¿no? Que está siendo como más complicado, ¿no? Lo de los pequeños mataderos con la flexibilización de la normativa, bueno, ver las diferentes posibilidades que nos permitan tener o un acceso a la cadena de valor o por lo menos un acceso a un servicio que respete la calidad del producto y que tenga un precio pues aceptable, ¿vale? Porque muchas veces nos estamos encontrando que hay salas de despiece de X mataderos que están destrozando un producto de máxima calidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí eso sí es muy importante, ¿no? Pues mantener y controlarlo. Y luego aquí, como podéis ver, tenemos total venta, ¿vale? Que esto no es otra cosa que los kilogramos por el precio de venta por kilogramo y luego el total de los variables, que es evidentemente pues el total de los kilogramos vendidos por el coste unitario asociado a esa venta. Bien, aquí os he puesto esta pestañita donde tenéis concepto, ¿no? Esto sería una tabla por cada referencia que queramos vender, ¿vale? Aquí yo simplemente he hecho un batiburrillo porque esto sí que lo tenéis que ir haciendo de cada cosa que queramos comercializar, ¿vale? Entonces, pues aquí había puesto, pues, ¿qué debemos tener en cuenta, pues, para un kilo de carne, ¿no? Para hacer el estudio de un kilo de carne medio, ¿no? De un canal, ¿vale? Aquí sí que os digo de nuevo, vayámonos a lo operativo, ¿vale? Entonces, por favor, si tenéis un histórico donde sabéis que de un canal de vacuno el precio medio de venta, teniendo en cuenta que hay piezas que vais a vender a 40 euros el kilo y piezas que vais a vender a 14 o a 15 o a 12, establecer un poco cuántos son los canales y el precio medio, de tal forma que al final nos vamos a una referencia única que pueda ser de 19 euros el kilo, o de 18, de 17, ¿vale? Lo que sea, ¿vale? Entonces, y De aquí pues, media 17 o de media 16, ¿verdad? O sea, eso es como aglutinar esos, claro, sí, si a como mí, tipificar, es casi ir pensando en cómo lo vendo, más que cómo lo produzco, es ir pensando o agruparlos en cómo los vendo. Y pues ujú, más o menos por precios y demás. sí, 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 sí. Pues 17 fue el último que nos marcó un ganadero, ¿no, Alfonso? En Cáceres, cuando nos pasó los datos y nos dijo que más o menos de los últimos canales del último año había sido una venta media, si no recuerdo mal, de 17 euros el kilo. No lo recuerdo, claro. Vale, pues aquí tenemos, bueno, pues aquí he puesto algunos, pero esto ya os digo que esto es que es muy variable. Tenéis que ver qué vamos vendiendo y aquí pues sería eso, pues el concepto para el coste unitario, pues yo he puesto simplemente para sacarlo, pues la contratación del servicio de matadero en caso de que no, que es lo más fácil, porque si es municipal, aquí lo fácil es que el servicio lo tenga que hacer. Aquí la sala de despiece que si no la tenéis o si formáis parte de un proyecto, pues si formáis parte de un proyecto tendrá unos gastos y si es vuestra tendrá otros, entonces habrá que hacer el estudio. Luego el transporte de animales a matadero, el transporte de envío a clientes, el transporte de combustible de Eh, reparto. Rodrigo, igual sí que estaría o sea, aunque es algo variable, lógicamente el coste de la sala de despiece, sí que esa horquilla, ¿no? Que puede tener una sala de despiece, igual sí que sería como una referencia, igual estaría interesante. Pues Alfonso, que desde unos 60 a 3 el kilo es variable. Muy variable, Es variable, de 1,60 más o menos el kilo. Hablo de animal grande, de mm, vacuno, equino, eso es. pues más o menos ahora mismo está en eso. Está Que eso, que eso
también puedo explicar la horquilla, ¿no? Que esa horquilla depende también de esa calidad de ese despiece, ¿no? Con qué mismo se hace, ¿no? Digo, Rodrigo. Sí, 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 es lo que hablábamos, claro, de la Mm. importancia que tiene, ¿no? De que al final es verdad que a lo mejor dices, joder, 30 céntimos el kilo, pero claro, si al final el que te lo está haciendo a unos 60 te coge un producto de un animal bien pastoreado, bien alimentado, bien cuidado, y de repente te hace tal y tienes tendones y tienes los cortes reguleros y pues al final dices, jolín, pues te vale la pena los 30 céntimos, porque el consumidor, si hasta incluso lo tienes que repercutir, hemos dicho 30, suele ser más. Vamos a poner 60 o 70 céntimos el kilo, pues evidentemente tu consumidor lo va a agradecer e incluso te va a permitir mantener el consumidor y no perderlo, ¿vale? Porque se han dado casos así, por culpa de cómo despieza la sala, de que puedas perder clientes. Entonces, de ahí la importancia. Y esas son las horquillas, igual que de matadero en animales grandes, em, estaba en 70 céntimos el kilo, ¿no? Lo que es el sacrificio, ¿no? Y el de matadero. Depende, es que por ejemplo en Cantabria estaba un poquito más. Los precios que teníamos de Extremadura y Salamanca, pero bueno, están por ahí, ¿no? 70, 90 céntimos, 60, estaban como subiendo, pero están en esas horquillas. Vale, pero bueno, eso como todo, el día que hagamos el estudio, hay que actualizar los precios en función de los mataderos que haya en el territorio. ¿Vale? Aquí importante, ¿vale? Y haciendo, a lo mejor no es de la temática, pero importante es que quizá el matadero es como una visión que tenemos que tener a medio plazo, pero nos estamos dando cuenta que la sala de despiece, ¿no, Alfonso? Sí es dentro de este sector algo que tenemos que ir mirando en el corto. Mm. Totalmente. Una pieza importante. Mm, sí, 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 que yo me acuerdo que tuvimos, me acuerdo con el tema del geoparque de Las Loras, ¿no? De que intentar recuperar el matadero municipal. Hubo un momento que nos obcecamos y dijimos, sin matadero, si no rehabilitamos el matadero municipal, la sala de despiece no tiene sentido. Y de repente después y al final llegamos a la conclusión de por qué nos hemos metido aquí si el matadero es importante, pero casi que más importante ahora mismo en la sala de despiece. Y de repente nos hemos puesto... Mm. Sí, ¿no? depende de los casos también, digamos que decir que los mataderos, ¿sabes? También son claves, ¿no? Hace falta mataderos para poder tener esa despiece. Y el hecho de que cada vez estén cada vez más lejos, porque se van cerrando los más cercanos, pues está complicando cada vez más las cosas. Entonces, bueno, también, por eso decía el martes, ¿no? Digamos, hay que dar valor a los mataderos y la forma de darles valor es haciendo venta directa. Si no, digamos, por bueno, pues desde Rita estamos haciendo muchos informes, estamos haciendo, bueno, mucho trabajo para los pequeños mataderos, pero, la dinámica es la que tenemos. Los mataderos se van cerrando, no son, digamos, en la economía de mercado actual, pues no son rentables, digamos, los más pequeños, y se van cerrando y se van cerrando. Entonces, bueno, es un poco, bueno, yo hago esta pequeña anotación. Ujú. Y Y pasa en bueno, todos los proyectos así un poco colaborativos que lo que pretenden es escalar y que hace falta ese mínimo viable para que pase, ¿no? Por ejemplo, con Germinando, que lleva un montón de tiempo con el tema de matadero móviles. Claro, es que ahí el punto de viabilidad es que haya suficientes canales para que efectivamente pase. Rodri, pasamos y dejamos el Excel ya y comentamos lo sí, demás, porque si no, sí, yo a las sí, siete y sí, media sí. tengo que cortar, Sí, que sí, tengo otro rápido, rápido. compromiso. Vale, muy rápido. Tenéis luego la pestaña de resultados que está totalmente todo indexado, ¿vale? Aquí no tendréis que ver más que los resultados, ¿vale? Pues cuando hagáis el estudio y luego aquí tenemos la tesorería, que eso lo vamos a explicar un poco ahora, la importancia de según el canal de venta, porque hay canales que nos van a pagar a 30 días o a 60 y luego el resto de los canales de venta directa y de unos cuantos de los canales cortos que nos van a pagar casi que todo en momento de venta. Entonces, bueno, pues esto es importante tenerlo en cuenta porque nos va a marcar un poco las necesidades que tenemos, pero como dice Jaime, si os parece, vamos a volver aquí. Sí, Vale. genial.
Pues ahora lo que íbamos a hacer es un poco pasar lista y meternos en cada una de las opciones o oportunidades que tenemos y que por ahí el sabotaje de Zurenberg y por ahí siguen saliendo espaguetis en la pantalla. Entonces vamos a hacer una pequeña lista que seguro conocéis, pero bueno, por si estructurar ayuda a las cabezas a pensar más allá para ponernos a analizar brevemente cada uno de los modelos, ¿vale? Hemos diferenciado venta directa de canal corto de comercialización, tanto en cuanto aparece un intermediario o ninguno. Y aquí teníamos ese debate que ha salido con el transporte de si subcontratar el transporte es venta directa o no es venta directa. Eh, bueno, aquí más allá de versiones, para mí sigue siendo venta directa si mi producto lo lleva integrados a, a la casa del consumidor o consumidora. eh, ¿Vale? Esto es una mirada. Eh, Puntos en los que se puede hacer comercialización directa. Y aquí a donde queremos llegar es que depende del grado de transformación y o de ese producto diversificado al que optemos desde la ganadería, transformando, se abren más o menos oportunidades, más o menos formatos de poder llegar a venta directa y además ir aglutinando valor. Entonces, teníamos, a ver, ¿cuál era? ¿La de antes o la de después? ¿Cuál es, Rodri? Ah, sí, es que como Esta. estaba diciendo lo de los modelos, estaba simplemente poniéndolo un momentito. Sí, Bueno, vale, no, no, me voy por aquí. Con venta directa nos salía, bueno, claro, tener una tienda propia. Y esto, volvemos a repetir, esto puede formar parte de una estrategia a medio y largo plazo y la aparición de la tienda puede ser fase 3, ¿vale? Cuando tenemos tienda propia. Venta a otra carnicería sería canal corto de comercialización. Venta directa, levantar ahí una carnicería adelante. Volvemos a repetir, todas estas opciones, para que sean viables, quizá el camino sea hacerlo de manera cooperativa o colaborativa, ¿vale? Obrador, con punto de venta. yo, por ejemplo, Jaime, este modelo, Dale. lo me das, perdóname es súper No, no, válido. no, no pasa nada. Se ve que es súper. Yo he visto que hay mucha gente que le funciona, además, que lleva muchas décadas funcionando. El ganadero que tiene su propia, que es la ganadería familiar que tiene su propia carnicería y que lleva matadero y Mm. comercializa. Y esto funciona muchísimo. Y es una práctica arquetípica en el cooperativismo agroalimentario más convencional. O sea, todo el mundo, si no una carnicería, incluso una tienda a mayores. O sea, en el cooperativismo convencional es Mm, no convencional, digo, ya no me salen las palabras, yo ya estoy ya para echarme en horizontal. O sea, que es súper habitual, perdón. ujú. Sí. Vale, la venta en finca. Y aquí, claro, ¿qué pasa? Que hay particularidades, pues con la parte de registro sanitario, seguridad alimentaria y demás. Eh, vale, ahora te damos paso, Paula. Vamos a terminar un poquito de contar todo esto, ¿vale? Para no parar el vídeo. Pa. Entonces, vale, mercados, ferias, lugares a los que podemos llevar nuestro producto final. Claro, y la cabra. Tendré que haber elaborado de por medio y puede ser, y ahora lo veremos, ¿no? Segunda, tercera, cuarta, quinta gama. Grupos de consumo, claro. El e-commerce en nuestra propia web o plataformas de venta colectiva. ¿Vale? Esto, formatos de venta directa. Formatos de canales cortos de comercialización, pues tenemos el Oreca y aquí pueden levantarse debates hasta que se haga de día mañana, ¿vale? Con las dificultades, las ventajas, las oportunidades. Hacemos un DAFO por cada uno de estos canales y se nos hace de día, se nos vuelve a hacer de día, ¿vale? Todo esto lo sabemos. Oreca, tiendas especializadas, ecotiendas, carnicerías independientes, es decir, una carnicería de terceros, no la nuestra, no la mía, supermercados cooperativos, formato que ahora mismo está consiguiendo saltar de escala el consumo y venta sostenibles y, bueno, una opción muy válida y muy interesante. Vale, luego también tenemos la sección de productos locales en supermercados grandes. Es un debate que hemos metido antes, ¿no? Justo al inicio de la sesión y que lo damos aquí. Aquí no venimos a convencer a nadie.
damos opciones y que cada cual, y esto es lo bonito de montárselo por su cuenta, que cada cual baile con quien le dé la gana. Vale, hemos venido a eso. Entonces, ¿qué es un canal? ¿Qué es un canal corto de comercialización? ¿A alguien le resuene? Claro, supermercados pueden ser grandes, muy grandes, pero también pueden ser supermercados en zona rural, que igual sabemos que son franquicias, pero detrás está una familia del pueblo, ¿vale? Que no es una tiendita de pueblo, sino que ya es una tienda, una señora tienda, y hay conurbaciones que están, que ya no, que tienen más de 5.000 habitantes y tal, que sí, que se visten bajo el nombre de una franquicia, pero que bueno, que no son el Alcampo de Moratalaz, que aquello es un mastodonte, ¿no? Y luego la opción de colectividades. Cada una tiene sus particularidades. A Fíjate, efectos de... Jaime, sí, Sí, perdóname dale. por cortarte, pero claro, yo cuando estábamos poniendo esto, yo me había caído claro, que las franquicias tipo Covirán o tipo Udaco o todas estas, que al final son familias, son las familias de los Sí, pueblos, de los pueblos. De hecho, aquí en mi barrio, el Udaco lo lleva una familia y es una franquicia, claro, que también puede ser, eh, claro. bueno, para ti, para Ya mí con sí. con el modelo Carrefour al campo y tal y cual ya pasan otras cosas, pero a nivel rural, rural ciudad, total, total. Y luego la parte de colectividades. Y claro, lo que veíamos, ¿no? Que claro, todas tienen muchas particularidades y no se parecen. Es por eso que decíamos al principio, igual lo interesante es hacer un plan de comercialización a medio o largo plazo e ir pensando, vale, igual no tengo ningún canal explorado, pero que veo que es o porque hay mucho mercado potencial o porque está casi batido ya esa tortilla, me voy. Y me voy, por ejemplo, a alojamientos rurales de mi territorio. O me voy a tiendas especializadas del terruño. O segmento de clientela que hemos identificado de esos supermercados con marca grande, pero que detrás hay unidades familiares, ¿no? Tirando para adelante del proyecto. Y empezar a escalar y empezar a hacer como un roadmap y decir, bueno, pues, le tiro por aquí, le tiro por allá, ¿no? Bueno, hecho este mapeo de canales cortos y venta directa, un par de ideas fuerza de cara a qué hacer, cómo transformar, hacia dónde llevar, ¿verdad? Toda esa producción primaria neta que hacemos en nuestras explotaciones. ¿Vale? La siguiente, por fin. Eso es. Opciones, ¿no? Si, ¿lo cuentas tú esto, Rodri? Vale, sí, sí, sí. Como ya hemos estado un poco hablando de ello, pues nada, que están claro, aquí cuando nos metemos en canales cortos de comercialización, claro, pues lo que ya hemos comentado, ¿no? Pues para poder atender a lo mejor a los cuatro colegios de un pequeño municipio, las cuatro guarderías municipales de un pequeño municipio, pues ya se requieren ciertos volúmenes. Entonces, claro, nos veíamos y también para poder acceder a ciertos canales hay que tener X formatos. Es decir, nos vemos que muchas veces para afrontar canales que queremos afrontar, nos encontramos con que está la transformación y la logística de por medio. Entonces, pues por eso dijimos, claro, queremos vender en tal, pero necesitamos una infraestructura que si yo lo hago yo solo por mi cuenta, seguramente todos nos echemos para atrás, o una muy buena parte de las personas que estamos aquí. Entonces aquí es cuando de repente dijimos, bueno, ¿de qué manera damos valor a través de estructuras colectivas que están funcionando y que se van a ver en este ciclo de formaciones que vais a ver experiencias y os van a hablar mucho de ello, pero aquí nosotros lo ponemos en el en el foco desde el punto de vista económico, porque claro, queremos vender en tal sitio, pero para ese tal sitio nos pide X formatos y nos pide también X referencias, ¿no? Y de repente, pues, ¿cómo accedemos a ellas? Entonces vimos aquí que hay diferentes opciones para generar valor en la transformación y en la comercialización. Veíamos aquí, ¿no? Que ya lo hemos comentado antes, el tema de los mataderos móviles y los pequeños mataderos colectivos. Vemos aquí el tema de las salas de despiece conjuntas. Hay algunas que se están poniendo en marcha, algunas que ya hay, ¿vale? El tema de las carnicerías, ¿no? Que aquí un poco yo me pierdo, aquí Alfonso lo podrá explicar mucho mejor o lo explicarán a lo largo tal, de las sesiones, que es que, bueno, el ganadero de referencia aquí en Extremadura, en Vacuno, pues tiene una carnicería que todos pensamos que es una sala de despiece.
pero es una carnicería. Pero él recibe los canales completos. Entonces decimos, ¿dónde está la diferencia cuando carnicería da mucho menos miedo que sala de despiece? ¿Sabes? O sea, tú le dices a Ya. alguien, sois tres ganaderos, tenéis que montar una carnicería. Oye, pues ni tan mal, ¿no? Pero tú dices, una sala de despiece y ya como que nos encogemos un poquito y dices, hostia. Mm, Pues Entonces, sí, vamos, como yo voy a tener mi propia sesión para hablar precisamente de espacios compartidos y de, bueno, mm, este tema lo recojo y lo hablaré mm, para poder avanzar. Muchas gracias porque la verdad es que es una buena pregunta. Gracias. mm. Vale, luego aquí, pues eso, pues vemos los obradores compartidos, que este modelo sí que hay un montón de ejemplos a nivel estatal, ¿no? Para poder transformar, no solamente, bueno, es verdad que la mayor parte de ellos suelen ser vegetales, pero ya también hay muchos obradores mixtos o obradores cárnicos, pues para poder hacer desde unas faves con chorizo bueno, a hamburguesas o salchichas, ¿no? O cordero preasado, o bueno, pues las mil y unas referencias que se pueden transformar en carne para vender en alguna de las gamas. Y luego, bueno, pues vemos también los CAD, ¿no? Los centros agroecológicos de distribución, que estos son fundamentales para poder abordar algunas de los canales de venta a los que queremos llegar. Es decir, que nos ponemos mucho el foco en el supermercado cooperativo, pero el supermercado cooperativo seguramente necesitemos agruparnos en un CAD para tener volúmenes y demás. O bueno, en cualquiera de estos, en colectividades bueno, en cualquiera no. Hay las tiendas especializadas, no hace falta asociarse, ¿no? Pero en algunos de los que son más interesantes, o el día de mañana la compra pública, ¿no? Que ahí, ojalá, ¿no? Porque llevamos escuchando hablando de esto mucho tiempo, pero no acaba como de verse como muy real, pero ahí vamos a necesitar asociarnos. Entonces, pues para ello, pues los centros agroecológicos de distribución, que aquí desde GIASAT, ¿no? Desde el grupo de trabajo GIASAT, que están germinando, Fundación Entretanto, una serie de entidades, ¿no? Pues están trabajando mucho en ello y de hecho asesoran a quienes están interesados en montar un CAT, pues es fundamental. Y luego también, bueno, pues proyectos de comercialización conjunta, cooperativas de segundo grado, bueno, pues hay más modelos que los que aquí mostramos, pero aquí lo que queríamos poner sobre la mesa, ¿vale? Por el tema de facilitar la viabilidad del salto que es transformar y comercializar, pues poner en valor los proyectos colectivos para poder abordarlo. Eh, y luego aquí, bueno, pues estos modelos nos permitirán no solo facilitar el acceso a los canales cortos, sino que además nos podrá permitir diversificar productos en las famosas cinco gamas, ¿no? Que ahora se habla mucho de la quinta gama, de la cuarta, ¿no? Pues estos modelos nos permiten eso, pues llegar a vender gama uno, que es el producto fresco sin transformar, gama 2, ¿no? Hay gente que a lo mejor está ahora estando a la gama uno y y es perfectamente válido, porque dar el salto de tratante a gama uno, cuidado, ¿vale? Pero luego ya tenemos la gama 2 de conservas y semiconservas, la de productos congelados, productos listos para cocinar o para consumir, ¿vale? Sería un poquito por ir más rápido en esta parte. No sé, Jaime, si quieres añadir algo. Nada, yo, o sea, es por completar, o sea, por dar amplitud de miras al nivel de transformación o elaboración que podemos llegar a adquirir. Todo esto lo sabéis, pero que eso que puede acabar. Y esto, volvemos a repetir, que cada cual baile con la música que le apetezca, ¿no? Pero que puede acabar en unas albóndigas ahí al vacío, o en un bote, o en carne picada, o sea, bueno, que es que son muchos los formatos, ¿no? Ahí sí que creo que dar con la tecla que más alto suena es ejercicio de virtud, ¿no? Ahí es donde está el gran acierto, ¿no? Es decir, pues es que, por ejemplo, había una gente que en el obrador compartido de Adecuara, allá en el Alto Aragón, andaban haciendo, si no me equivoco, eh, una serie de transformados y no es lo mismo coger, por ejemplo, con cabra y ponerte a hacer longaniza que ponerte a hacer asaos por medio animal, asado precocinado y tal y cual. Más lo estás cuidando de igual manera, ¿no? Entonces, bueno, que ahí también el dar con el producto final así que funcione es interesante, porque además no todos se colocan de la misma, ¿vale? Eso. Vale, pues pasamos a lo siguiente, porque aquí también yo creo que levantarán
debates interesantes y recogemos también para dar un tiempito, ¿no? de preguntas al final. Eso es un poquito como habíamos mapeado, ¿no? Anteriormente, el tema de carnicería propia, obrador con punto... sí, nos metemos ya en la harina esta de cada uno de los canales. Aquí, Eso. eso es. En carnicería propia, obrador con punto de venta, ¿no? Aquí veíamos, claro, analizando desde el punto de vista así económico, en plan, a modo pantallazo, ¿vale? Eh, Inversiones, local, instalaciones, claro, licencias, trámites, equipamiento, mobiliario, esto con la escala de inversión, la financiación, de donde este sería otro cantar. Los gastos corrientes, bueno, pues hemos identificado personal, alquiler, suministros, todo esto son gastos que aumentan, inversiones que generan. Eso sí, ¿qué pasa? Porque el precio final por kilo de animal que he conseguido criar me permite que los márgenes y la acumulación o la agregación de valor para quien produce sea muchísimo más alto, ¿vale? Que estar haciendo pura producción primaria neta. Y cuando vamos transformando, pues vamos viendo que va aumentando el precio final del kilo por producto. Claro. Y además tiene el ingrediente de liquidez inmediata, ¿no? Que es, claro, yo llevo al punto de venta final y el intercambio se produce en el momento, la liquidez, que es el qué distancia hay desde que se produce la venta hasta que llega el cobro, ¿vale? Porque sabemos que no es lo mismo venderle a un restaurante X kilos y que luego me los pague. Bueno, pues ese salto es a lo que hemos llamado liquidez y en este caso, por ejemplo, pues sería inmediata, ¿no? ¿Vale? Claro. Sí, aquí, por ejemplo, lo que ha dicho Jaime, es verdad que aquí, bueno, aquí eso, pues queremos ver un poco para que seamos conscientes de que es que cada canal, ¿no? Cuando uno dice, yo quiero vender en todos los canales, sí, pero tienes que tener en cuenta que cada canal tiene sus necesidades de inversión y sus gastos corrientes diferenciados. Entonces dijimos, vamos a poner algunos de cada cual. Y lo que dice Jaime, claro, en la venta directa, por ejemplo, en carnicería propia, pues más o menos, ¿no? Si ahora sabemos que el kilo, ¿no? De un animal de vacuno, el canal, ¿no? Si lo compras sin haberlo producido, está a 7 euros el kilo. Me imagino que en producción, cuando es producción propia, pues puede estar en torno a 5 o 5 y medio, ¿no? Para que te deje los márgenes. Si luego metemos los 80 céntimos, por poner un ejemplo, de matadero, y nos vamos ya a los, vamos a poner que lo compramos, nos vamos a 7,80, ¿no? Es 7 euros el kilo de canal en matadero, más 70 céntimos más 80 céntimos vamos a poner de compra de canal, perdón, 7 euros la compra del canal, ¿vale? El kilo, más 80 céntimos el matadero, ya estamos en 7,80. Ahora le metemos lo que es el despiece, que vamos a ponerle 2 euros, ¿vale? Pues ya estamos hablando de que estamos en 10,80. Vamos a meterle 50 céntimos al kilo de transporte, que ya es muchísimo, pero bueno, vamos a ponerle, ya estamos en 11,30. Vale, bien, ahora evidentemente hay que meter todos los gastos de la, de la carnicería, pero estamos hablando que el animal ya lo vamos a tener ya nosotros despiezado en la carnicería para venta por 11,80 cuando sabemos que fácilmente ese canal lo vamos a poder vender a 17 euros el kilo, entre las piezas nobles y las piezas menos nobles. Entonces, claro, estamos hablando que es muy interesante el poder abordar este tipo de cuestiones. Claro, nos metemos en berenjenales que no tenemos si vendemos el animal a tratante a los buenos precios que se están pagando a día de hoy y nos dejamos de lío. Pero generaría pues genera un valor bastante importante. ¿Sí, Jaime? Total, y además permite, o sea, lo que decíamos, o sea, mejorar la renta, la primera diapositiva por la que hemos empezado, ¿no? Vale, vale, esto con carnicería. Con el tema de mercados, ferias locales, bueno, ahí en el chat había un montón de apreciaciones súper oportunas sobre la diferencia entre matadero, sala de despiece, obrador, carnicería, qué puede hacer uno, qué no puede hacer otro, cuáles son los requisitos de industria, de tal y de cual, ¿no? Eh, Entiendo que esto llegará, ¿no? En este ciclo de talleres, Sí, concretar no te todas preocupes, estas fórmulas, ya lo hablaremos en su momento, no te preocupes, seguro, ¿verdad? yo anoto y vamos a Claro. aprovechar este rato que nos queda de 15 minutos
para centrarnos en la parte económica y esta parte de no Guay. preocupéis de la diferencias y tal, pues lo hablamos tranquilamente otro día. Eh, Estupendo. vale. Vale, pues eso, analizábamos un poquito en clave de requisitos para poder tener acceso a mercados, ferias locales, y sí que es verdad que en la carne pues tenemos particularidades que nos alejan, por ejemplo, de las hortalizas o de las frutas, y es pues, la parte del expositor frigorífico, el furgón acondicionado, equipamiento, mobiliario, luego la ecuación a registro sanitario si procede, y gastos que tienen que ver con personal, tasas del puesto, los carburantes, el tiempo, ¿no? Este es el personal, el tiempo que te pegas allí, las labores comerciales que te llevas a cambio, en fin, esas cuentas que si las echáramos tendríamos que repensar si seguimos o no seguimos y volvemos otra vez a la propuesta de acudir de manera colaborativa también a estos espacios. O sea, poder vender de manera colaborativa en estos espacios es idóneo. Y vuelvo al ejemplo del Obrador, por ejemplo, de Adecuara del Alto Aragón. Ahí el intento que se hizo fue de precisamente hacer una comercialización en clave conjunta y ya no solo de tipo e-commerce, sino de ir a un stand y que aquello vehiculase una marca en la que hubiera más cosas, no solo carne, también otros productos, ¿no? Bueno, volver a la idea y a animaros a que si solas no os sale a cuenta y es muy gravoso y la inversión es muy dura, hagámosla en colectivo, bueno, pues a pesar de los dos disgustos que no vayamos a llevar, por hacerlo en colectivo pueden ser muchas más las alegrías, ¿vale? Y aquí sí que, claro, manejábamos márgenes altos, pues porque es una venta directa y una liquidez también inmediata, ¿sí? Tanto en mercados como en ferias. Grupos de consumo. Bueno, pues esta es una fórmula que probablemente si, venga, ¿quién practica grupos de consumo? Pues levantaríais la mano más de uno, más de una, ¿vale? Eh, claro, aquí tenemos la parte que en clave regulatoria, pues igual más excepcionalidad tiene por estos sistemas de confianza, de tal y de cual, y no que pase algo, ¿no? Pero en principio sí que, bueno, pues la furgoneta con refrigeración aplicaría, ¿vale? La gente que no se rompa la cadena de frío, equipamiento, mobiliario, también de a dónde llega, ¿no? A quién estamos aprovisionando. Y lo interesante que tiene los grupos de consumo es, bueno, que son probablemente los márgenes más altos que se puedan aplicar y sobre todo que la liquidez es inmediata o incluso anticipada. O sea, que es decir, que tú puedes hacer una venta, recibir el dinero antes de siquiera empezar con el picking, ¿vale? Claro, tiene los volúmenes de una tienda, un grupo de consumo, pero los precios de la venta directa. Entonces, claro, es muy jugoso. Es muy interesante. Sí que es Mm, verdad que luego pues conocemos, ¿verdad? Las variabilidades que se producen en los grupos de consumo, las estacionalidades tan particulares, mm. que precisamente en verano vienen ahí a desaparecer, pero bueno, en clave de márgenes era de los más interesantes que veíamos. También teníamos la tienda online, ¿sí? O la plataforma e-commerce, o incluso si nos vamos a una plataforma de venta agregada, de venta colectiva. Aquí las La- la- dificultades, ¿sí? pero no digo que las plataformas de venta colectiva que suelen estar asociadas a CAT y demás, a centros de... Justo. Mm, Claro, o sea, son espacios en los que unificamos oferta. En estos procesos en los que hemos participado, eh, hay hay determinados saltos que tenemos que dar para que pueda pasar. Una es la confianza. La confianza de pensar que no estamos compitiendo. Y esto es otra de las ideas de estas que creo que hay que comentar en estos talleres o en estos espacios. Si nos ponemos a hacer venta colectiva entre más gente incluso que produce exactamente lo mismo que hacemos nosotras, pensar que estamos compitiendo es del género ridículo, es del género ridículo. Vuelvo a repetir, si es que pensamos que estamos compitiendo, o sea, cuánta carne convencional se vende de manera indiscriminada, o sea, y cuánta demanda potencial queda por cubrir. ¿No será más interesante imaginaros que nos ponemos a vender en común y ponemos en común también nuestra cartera
de clientes y de clientas, con toda la inseguridad que me puede generar, pero es que ¿cuántos clientes nuevos gano si empiezo a compartir con 10 o con 20 o con 50 productores o productoras de lo mismo o de otras cosas esa cartera de clientela? Si es que ya solo con poder satisfacer a todo ese amalgama de cliente y de clienta, ya tengo trabajo para 3 años y ya me va a tocar escalar y no tengo que hacer ni una sola labor de comercialización. Quizá ir eh, puesto a puesto, recordando que ahora ya no solo vengo aquí a vender el vino o a vender la carne, sino que lo que vendemos es, toma, todo este catálogo de precios. Esto, por ejemplo, a Oreca le encanta. O sea, llegar a Oreca con esta carta de, además, bien diversa de producto, bueno, pues Vale. esto le quita bastantes dificultades que tiene el canal Oreca por funcionar como funciona, ¿no? Con sus días, con sus entregas, con su liquidez y demás. Mm. Eh, vale, luego con la parte de que decíamos, ¿no? Tiendas, alojamientos, comercio minorista, supermercados. Aquí cuanto más grandes son, el problema sí que viene con la liquidez. Viene con que los márgenes se estrechan y pasan pues de un 40, de un 35, de un 30, empiezan a acercarse vertiginosamente al 20. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, que con estos espacios de venta, claro, si es una tienda chiquitita, no, pero si ya estamos hablando de supermercados, como decíamos antes, eh, aquí lo que hay es un salto de escala. Y ese salto de escala, además, es una pescadilla que se muerde la cola. La experiencia nos dice que si no tengo escala, no puedo acceder a estos espacios, y si no tengo acceso a estos espacios, entonces hay determinados canales de los que no me puedo salir, como los grupos de consumo, que están muy bien, ¿vale? Pero que no van a conseguir eso que yo me he dicho al principio de que mi abuela termine comiendo la carne que se produce al lado o a menos de 50 kilómetros de donde vive, ¿no? En las mejores condiciones posibles, generando empleo y relevo rural en la sierra que le pille más cercana y demás, ¿no? Entonces, bueno, que aquí está también la cuestión del salto de escala. Eh, y el salto de escala, a veces, quien se echa la manta a la cabeza lo hace en nombre propio y hemos visto aumentar de escala proyectos como Crica, hemos visto, ¿no? Proyectos que han ido creciendo un montón en poco tiempo, Falleda, Cantera de Letour y demás, pero luego tenemos otros proyectos que el salto de escala lo han hecho agregando, cooperando. Y teníamos un ejemplo, por ejemplo, de Gana de Maz en la Sierra de Madrid. El salto de escala es que de repente le queremos vender a una colectividad, a un cole, y llega, por ejemplo, Alejandro, que hace ternera ecológica, y le piden una cantidad de terneros que sobrepasa su producción anual en un mes. Pues o me asocio con alguien o yo no cambio de escala. Es decir, no voy a tener acceso a ese canal de venta si no lo hago con más gente o mm, triplico la capacidad productiva de mi explotación. Ese es el salto de escala. Y el salto de escala me permite pues, llegar a sitios a los que no llegaba. Y esto va un poquito a colación del debate que decíamos antes, ¿no? Y si nos metemos a vender en el Eroski o en el campo, a ver, luego ahí dentro cómo sucede todo aquello, ¿no? Pero bueno, hay experiencias que lo están haciendo y que están priorizando ahí. Y claro, hay el salto de escala, lo que una colectividad o un supermercado grande te pone unos mínimos que dices, no, es que si no me puedes ofrecer con total garantía este mínimo de producto al mes, yo no establezco ningún acuerdo comercial contigo. Como mucho, de manera anecdótica, quizá pueda un stand que, bueno, pues con una periodicidad errática podamos alimentar, pero esa no es la política de venta de un supermercado, tampoco queremos generar esa imagen de que no llegamos. Y ahí, bueno, ya en términos marketingianos o de mercadotecnia, sería hacer de la temporalidad virtud. Yo aquí siempre digo que, y es una cuestión pedagógica, no es una cuestión política. O sea, si tenemos unas producciones que oscilan, tenemos el reto de asumir, eh, intentar acoplarnos sin perder las prácticas a algo que luego en el mercado sabemos cómo opera, pero que también en el mercado tienen que saber comprenderlo e incluso hacer de eso propuesta de valor, ¿no? Horeca, supermercados, que puedan decir que la temporalidad es propuesta de valor y no que llegue alguien y que diga, ¿y por qué no hay alcachofas todo el año o tomates todo el año? Es como, no, es que ahora es tu momento de meter el tomate en tu nevera, ¿no? Pero bueno, esto es otro.
así a 5 minutos de acabar no lo podemos abarcar. Pero bueno, ese es el salto de escala, ¿no? Que salía por ahí la pregunta. Y nos quedaban algunos canales más que teníamos identificados que, por ejemplo, ¿no? Y lo comentábamos ahora, Y aquí Oreca, colectividades. pasa un poco igual, claro, con el salto Claro, de es escala. lo mismo, es lo mismo. Márgenes se reducen, la liquidez también. O sea, hay supermercados que pagan a 90 días. 90 días. Esto, la línea de crédito que hablábamos antes de, bueno, y si abro una línea de crédito y tal, aquí es innegociable, o sea, la necesito porque que me llega a los 3 meses, ¿vale? Lo que le venda a esta gente. Pero claro, los tamaños. Entonces, bueno, pues hay ejemplos de ventas así agregadas que hacen que si había un ejemplo, por ejemplo, en Madrid, ¿no? De Madrid rural, y era producción convencional, pero de cercanía, kilómetro cero, de agricultura familiar, que estaban produciendo y que, claro, uno a uno, una a una, era impensable poder llegar a vender aún al campo, pero que de manera cooperativizada. Claro, ahí se pueden empezar a establecer, a sumar volúmenes y al mismo tiempo, y este es el efecto multiplicador, a planificar cultivos. Esto en el plano de las hortalizas que van de 6 meses en 6 meses más o menos. Pero con la ganadería también podríamos ver, ¿no? Con las cabañas, las parideras, en fin, poder empezar a hablar de formas de transformación que aseguren la conservación y la hipotética venta durante todo el año, o en fresco, en envasado y demás. Y igual pasa por hacerlo de manera colaborativa, ¿no? Y es lo que permitía, efectivamente, el salto de escala. Y yo creo que hasta aquí. Mira, está Román por ahí. Nada, Ya damos por finalizada esta sesión. Muchísimas gracias a, eso, a Jaime y a Rodrigo por su interés y por su Nada, buen saber hacer. sí, Ha quedado demostrado, aparte, que ser buenos economistas están muy involucrados en el sector, o sea, son personas que también consumen, o sea, que no están viendo, digamos, digamos, no lo están viendo desde lejos, sino que son propiamente, son a veces víctimas y a veces, y muchas veces, bueno, víctimas del sistema, ¿no? Digamos, en el que están metidos, y bueno, pero sí que comen de forma saludable, doy fe. Y eso es un placer, ¿no? Cuando estás hablando con gente que sabe de lo que hablas, así es muchísimo más fácil hablar con ellos. Eh, Nada, eso, que las presentaciones y las grabaciones se van a subir a la web. Cuando se suban, os avisaremos, ¿de acuerdo? Y nada, y que básicamente eso, tenemos la sesión tercera ya el martes que viene, ¿de acuerdo? Es como, esto ya es como lo de ir a misa. Tenemos todos los martes y jueves tenemos misa a las 5. La sesión tercera es sobre certificaciones y experiencias colectivas en la venta directa, el papel de las certificaciones en la ganadería extensiva y en las experiencias de venta directa vinculadas a modelos asociativos y de comunicación conjunta. Bueno, creo que también va a ser una sesión súper interesante y bueno, nada, pues eso, también agradeceros también a los asistentes vuestro interés, vuestras preguntas, vuestras aportaciones. Hay muchísimo saber ahí detrás. Así que nada, un fuerte abrazo sí, para yo todos. no por decirlo, no por bailar la píldora final, pero vamos, lo mejor del trabajo este es aprender del sector, de las personas que estáis ahí detrás y echándole horas, sacrificio, dinero, no sé, totalmente. O sea, es un y que gusto aprender. nosotros Aprender hacemos de los vosotros. números y vosotros le ponéis las ganas, el riesgo, la energía, Y claro, pues, eso es. aquí al servicio. Ujú. Muchas gracias. Pues Bueno, un Buena placer tarde. y seguimos. Chao. Buena tarde.